still no pressure. Thank God I breathe. Cause shit I speak is what they need, I tell no lies. I'm still up top and still can't drop what they not. Yeah. Last day was filled with slaps, I guess gotta run this shit back. Then like the way this shit went down after it was, I admitted it turned to a beast. This that shit right here that get me going. After I pop me a piece, way that we killing the critics and killing the hate. Might gotta talk to a priest. The way we evolved and knock down walls, this shit's outrageous. My quarterback calls, I don't like 12 except Tom Brady. Can short my stock, I still stack tall, you still can't trade me. Storms are minor, but you know she live. I have come here to kick ass. Ok, es hora de hablar de Minecraft Bedrock PvP en general, pero sin antes preguntarles, ¿murió la comunidad de PvP? Háganme saber su opinión en los comentarios. Mi respuesta es que no lo sé, realmente esta es una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de estos años siendo parte de esta comunidad, y creo que si me quedo mucho más tiempo en esta, habrá mucha más gente que me pregunte lo mismo, y hagan de cuenta que la comunidad de PvP se divide en eras. Antes de decir cómo están divididas, les advierto que los nombres de estas son puestas por mí, pero igualmente explicaré el porqué de sus nombres. La Golden Era. La Golden Era es la época dorada del PvP en esta comunidad, la verdadera comunidad Pocket Edition, donde surgieron los clanes que hicieron que se moldearan las comunidades que existen hoy en día. Esta era comenzó a inicios de 2015 y murió en 2017 con la llegada de Bedrock, la unificación de los dispositivos y el boom de los shooters como Fortnite, PUBG y Free Fire. La Gang Era. La Gang Era la llamo así porque fue la época en la que se popularizó el trap y a YouTube se subían muchísimos montajes con trap de fondo, ya sea con artistas como Lil Pump, Lil Jon, XXXTentacion, Lil Peep, Duki, Bad Bunny, etc. La mayoría de las personas tenían fotos de perfil de estos artistas o fotos oscuras, fingían tener depresión o cualquier enfermedad Tumblr y los nombres con letras suprimidas estaban de moda. Esta era empezó en 2018 y terminó a inicios de 2020. La Pandemic Era. La Pandemic Era, como su nombre lo dice, fue la época de la pandemia. La época del encierro total debido al virus de mierda. Y para el juego y el mundo del gaming en general fue muy beneficioso porque gente nueva se incorporó a todo tipo de juegos y gente vieja volvió momentáneamente a disfrutar de sus juegos favoritos. Muchos no lo saben, pero sin la pandemia hubiese sido muy difícil que la comunidad de Bedrock PvP hubiese seguido viva, debido a lo anterior mencionado. La incorporación de gente nueva hizo que en términos cronológicos la Gang Era descanse en paz y haya esa esperanza de que sigan habiendo jugadores en la siguiente era, de la cual hablaremos ahora, la era actual. No puedo ponerle ningún tipo de nombre ya que esta era comenzó hace prácticamente 10 meses y de lo que llevamos sinceramente no hay nada relevante de lo que yo pueda asociar para identificar el momento en el que se vive el juego. Pero hey, bromeaba con lo de que no tengo una respuesta para la pregunta del video. Obvio tengo una respuesta, pero iremos desglosando todo conforme vaya avanzando el video. Así que hoy, y luego de mucho tiempo, me complace traerles la respuesta a... ¿realmente murió Minecraft Bedrock PvP? Ok, como les dije, estará dividido en varios subtemas sin un orden de importancia porque para mí todas estas cosas de las que hablaré son esenciales para saber si la comunidad está muerta o no. Primero hablaremos de las modalidades / comunidades que existen, luego hablaremos de los servidores de Bedrock, la creación de contenido y por último las comunidades que no están relacionadas con una modalidad. Todo esto se tocará desde un punto comparativo para que entiendan cómo tomarse el video y al final de todo daré mi respuesta que ahora que lo pienso y después de decir los puntos creo que ya es muy obvio cuál es mi respuesta. Si hablamos de modalidades como tal que formaron comunidad y son conocidas en el juego, tenemos Capture the Flag,
Survival Games, Skywars, UHC, Bedwars / Treasure y HCF en ese orden cronológico. La comunidad de Capture the Flag, sorprendentemente y gracias al gran trabajo que hizo de Hype el año pasado, pudo resurgir de las cenizas que había dejado Lifeboat cuando entró en su debacle. Sorprendentemente puedo decir que esta pequeña comunidad nunca ha estado repartida dentro de muchos servidores, porque seamos sinceros, ningún servidor pequeño o medianamente grande se atreve a decir voy a sacar Capture the Flag como modalidad principal. Ni siquiera es rentable a día de hoy porque Hype es ahora el servidor por excelencia que abarca la comunidad, así como lo fue Lifeboat en su tiempo. Este es un buen punto para dar el no a la respuesta del video, porque los números de jugadores que tiene Capture the Flag en The Hype lo demuestran, y las subcomunidades creadas dedicadas a hacer scrims entre clanes han hecho que se mantenga la parte competitiva del juego. Luego tenemos Survival Games, otra modalidad que en su tiempo fue potenciada por Lifeboat, pero lastimosamente con el paso del tiempo nunca pudo volver a ser lo que era en sus tiempos de gloria, y a día de hoy ni The Hype, con un montón de actualizaciones de la modalidad, ha podido mantener el hype por seguir con esta modalidad maravillosa que nos dio MCP en la Golden Era. Pasamos a Skywars. Capaz para la mayoría de las personas que están viendo este video se les haga raro escuchar que Skywars llegó a ser de lo más jugado en la comunidad hispana por un periodo de 2 años dentro de la Gank Era. Una época en la que estaba llena de montajes de PvP con música Gank, había sido dominada por los servidores potenciales de Skywars como KaiCraft, Ubli, FireBT, Mitchwars, Intensity, Hyperlands y entre otros servidores. A día de hoy ningún servidor de Minecraft Bedrock hispano se interesa por esta modalidad, pero el tiempo que fue lo mejor se pudo sobresalir por youtubers, los torneos, los servidores y la moda del Skywars Rush. Dentro de la comunidad gringa, la comunidad de Skywars aún sigue siendo muy popular. Diría que dentro de lo que cabe, Minecraft Bedrock está entre las 3 modalidades más jugadas por los gringos, teniendo servers potenciales como Hyperlands, NetherGames, KubeCraft y The Hype. Pero por parte de la comunidad hispana puedo decir con certeza que está muerta. Pero yo banco totalmente que así sea y espero que así quede, porque hay etapas que hay que saber soltar y no forzar más. Y hablando de forzar modalidades, ahora hablemos de UHC. UHC surgió y triunfó en la Golden Era entre 2015 y 2016 en el tiempo de los Pocket Edition. Creo que hablo por muchos cuando digo que fue y tal vez es la comunidad más compacta que alguna vez tuvo MCP. Miles de jugadores, decenas de servidores, competitividad, diversión y en la Golden Era una comunidad libre de cheats más que los detectables X-Rise que había en ese entonces. No hay que darle muchas vueltas al asunto para decir que en el tiempo que estuvo, sumado al hype de los elites en Java, UHC MCP 2015-2016 fue el pick de una comunidad, pero bueno. Luego de darles flores, ahora hablemos de su actualidad y qué pasó con esta bonita comunidad que tan bien le hizo al juego. A día de hoy la comunidad está muerta, sin importar el año en el que estés o que hayan varios servidores que tengan UHC, no puedes compararla bajo ningún concepto con los servidores que había antes. Cada verano que pasa los gringos estúpidos intentan venderte que la comunidad volverá y que será la vuelta definitiva. Eso lo llevo escuchando desde la muerte de KaiCraft y eso fue en 2019. El siguiente año serán 5 años desde que te venden la mentira de que UHC volverá. Lo último que la comunidad pudo rascar para hacer sentir que la comunidad estaba viva fueron los Atoms, el evento masivo más grande que tuvo la comunidad de UHC en MCP, reuniendo jugadores de todos los continentes en un solo evento. ¿Hay alguna esperanza para UHC? Sí, la respuesta es Hype. Hype tiene pensado abrir UHC dentro de poco, pero realmente no me genera ningún tipo de hype, la verdad, porque sinceramente con la implementación de cheats, bypass, clientes y demás mierda que ahora hay en este bypassable juego, ya no hay posibilidad de que me genere las mismas ganas que me generó en 2016 o en 2020 con los Atoms, aunque probablemente Hype lo haga bien, pero ya les digo, no será lo mismo. Ahora vamos con Bedwars y Treasure Wars. Voy a hacerlo fácil. Bedwars está fuera de la ecuación porque su prime duró menos que el prime de Pedri en el Barça. Enfoquémonos en Treasure Wars. Yo a día de hoy no entiendo por qué la comunidad hispana nunca le dio una oportunidad a la comunidad de Treasure Wars si prácticamente lo tiene todo. Dentro de la comunidad de Treasure Wars se encuentra la comunidad de scrims, que reúnen mejores cosas que te pueden ofrecer las scrims normales en un mundo plano y con 3 o 4 pendejos chiteados. Dentro de una scrim vos tenés que ser bueno en skills, PvP, puentes, estrategia y trabajo en grupo. Es perfecto. Aparte es una modalidad potenciada y exclusiva de The Hype, lo cual lo hace mucho mejor. Sigue manteniendo una buena base de jugadores a día de hoy luego de 5 años y creo que es la segunda modalidad más jugada de The Hype, solo por detrás del ya conocido Skywars.
Por último vamos con HCF. A día de hoy es la modalidad más jugada del juego dentro de lo que cabe en la comunidad de PvP. Tiene casi las mismas bases que te pueden ofrecer Treasure Wars, pero con un toque de la ya conocida toxicidad. En lo personal, esta modalidad después de sin HCF no me generaba ningún tipo de hype. Incluso habían servidores ofreciéndome formar parte de sus servidores, ya sea como partners o ser owners de estos mismos, pero nunca acepté. En la actualidad, dentro de la comunidad hispana es lo único que nos queda lastimosamente, y de hecho abriré mi propio servidor de HCF llamado Morch, así que si quieren estar informados acerca, usen discord.gg/Morch Network para estar al tanto. Volviendo al spam descarado que les acabo de meter, es imposible para mí pensar que esta comunidad morirá dentro de poco debido a la gran base de niños y androids que están obsesionados con la modalidad. Y para la mala suerte de los nuevos que se incorporan dentro de esta comunidad, hay mucho ego entre servidores, programadores, subcomunidades y creadores de contenido, llegando a puntos tan extremos como doxear a alguien solo por una rivalidad tonta dentro de un juego o por el simple afán de hacerlo quedar mal en internet. Ahora que desglosamos comunidades, nos toca lo más fácil, que es hablar acerca de los servidores que hay en la actualidad. Como se dieron cuenta, la mayoría de servidores que sobresalen en la actualidad son los destacados en su mayoría debido a la visibilidad que hay, pero lastimosamente ningún servidor como tal está enfocado al PvP, y para mí eso no ayuda mucho a que esta comunidad siga creciendo, porque sí, aunque Hype tenga 10.000 o 15.000 jugadores, estos están repartidos entre Skywars, Capture the Flag, Treasure Wars y un montón de minijuegos que no tienen nada que ver con lo competitivo. Y quiero ser claro con esto porque en su tiempo lo dije. Zeka desde que salió creo que tiene todo lo necesario para ser el primer servidor destacado que esté en su mayoría basado en PvP. Tiene una gran base de jugadores, un servidor compacto y aceptado por la comunidad de PvP, creadores de contenido, subcomunidades, incluso diferentes regiones que apoyan el servidor como lo son Asia, Europa y América. Estos casos me parecen increíbles porque no es solo Zeka. En su tiempo Hyperlands, NetherGames y otros servidores han contado con los atributos antes mencionados y aún así estos nunca han llegado a ser destacados. Yo creo que no hay chance de que estos servidores alguna vez no hayan aplicado para ser partners y que por consecuente Mojang les haya dado un no. Verdaderamente a mí me jode bastante que luego le dan oportunidades a servidores mediocres como Pixel Paradise o Mineville, que son servidores de mierda y donde más énfasis debería ser el juego en sí es en mantener esa base de jugadores que disfrutan del PvP. Retomando el tema, aparte de Zeka existen ciertos servidores que se vuelven populares en un corto periodo de tiempo como lo fueron Venom, Bazaar, Seahawks, OperX y ahora otra vez Mineage, que a mi forma de ver las cosas está bien. Dentro de todo ayudan a que la pequeña comunidad de pod PvP que hay ahora tenga donde jugar y no se dé por muerta completamente. Quitando esa problemática tenemos el caso de la competencia que existe entre servidores de HCF. Pues verán, yo no tengo mucho tiempo que volví y he estado surfeando en algunos servidores de comunidades de Bedrock y me encuentro con que cada mes abre un nuevo HCF. Y es una mierda porque me recuerda cuando empezaron a abrir un montón de hosts de UHC, haciendo que la comunidad se divida por la cantidad de jugadores que iban por preferencias personales. Lo malo de esto es que hay mucho ego entre servidores, ya les digo, llegando a liquear los cores de los servidores y por consecuente hacer públicos los mismos. Estos sabotajes entre servidores son tan normales a día de hoy que hace parecer que el único server serio es Infinity. Pero ¿saben qué servidor no será así? Morch. Así que no sé qué esperas para unirte. discord.gg/Morch Network. Ok, ahora vamos con la creación de contenido en Minecraft Bedrock PvP, la cual es horrenda. Yo no puedo creer que a día de hoy MCP PvP haya pasado de videos de UHC, Skywars o incluso Bedwars a videos de simplemente un pack folder de mierda o si no videos conviando en un servidor de practice. Es increíble que esto que se hacía en 2018 siga siendo lo único que pueda subir la gente con limitado ápice de creatividad en su cabeza. Juro que de los PvPeros ninguno se salva de subir este formato a sus canales y no voy a mentir, los videos pueden ser smooth, tener buenas renders y tal, pero es algo que ya se vio o se
se ve en cualquier otro tipo de canal. Es increíble que crean que cambiar un random cheater es sinónimo de video de calidad. Luego está la gente que se cree que porque sus videos de PvP llegan a 1K son famosos. Vas a ver los likes y no tiene sentido para nada que tu video tenga 2K de views y solo 50 likes como máximo. Eso no te hace famoso, flaco. De hecho, te hace ver como alguien que pone on repeat sus propios videos para quedar bien con otros. Yo lo único que he visto distinto a subir pack folders o combos a randoms han sido los tops que han hecho en base a qué tan bien les cae su amiguito. Porque sí, es raro que haya muchos videos de tops con diferentes personas que nadie conoce, pero que curiosamente solo ellos se conocen. Lo único que banco de la creación de contenidos son los youtubers de HCF que hay en la actualidad. Y el hecho de que haya apoyo entre servidores cuando alguien sube un video. El advertising dentro de las comunidades de Discord ha sido muy beneficioso para las personas que se quieren dar a conocer. Pero en serio, es lo único destacable y bueno que se ha hecho con la creación de contenido. Y por último vamos con las comunidades. No quiero que se generalice esto porque sé que hay comunidades muy buenas dentro de lo que cabe Discord relacionadas con Bedrock, pero en resumen todo es ego. A mí me parece bien las estrategias que estas comunidades hacen para hacer crecer sus servidores, pero esto solo con sus Discords. Puedes hacer crecer tu Discord y tal, pero ¿eso en qué beneficia al juego? No genera ningún beneficio al juego que tu server esté busteado 100 veces con 1000 miembros y luego haces cosas como dar recompensas de busteo relacionadas con cheats o bypasses que afectan al juego. Para mí esta gente que va con el ego de "Ay, yo tengo la comunidad más grande de Bedrock", me parece graciosa, porque luego les preguntas qué han hecho por el juego y no te van a responder nada si es que no te sacan el número de miembros que tienen en su server de Discord. Por cosas como esta es que me daba risa HCM en su tiempo, porque me lo siguen vendiendo como si hubiese sido la comunidad más grande del juego, que tal vez pudo haberlo sido, sí, pero ser grande y ser la mejor es muy distinto. No busco ofender a ninguna comunidad ni menospreciarla, pero creo que hay cosas que están haciendo mal y que a la larga se les va a hacer monótono y vamos a seguir con el dilema de que la comunidad no es lo mismo y bla 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 bla. Si no ofrecen algo nuevo al juego, no esperen que las otras personas tengan las mismas expectativas de siempre. La gente cambia, la gente se aburre, la gente abandona. Y así es con la vida en general. Como dije hace rato, lo único que rescato de las comunidades de Discord es el advertising que hacen, pero de ahí no hay nada rescatable porque luego vas a ver todos esos Discords y están separados. Hacen cosas por ellos mismos y luego te venden que son la comunidad o mucho peor, el mejor clan de MCP. Qué falta de respeto a los clanes gringos o peor, a HRZ, quien sí fue el mejor clan de la historia de MCP hispano. Yo puedo entender que haya diferencias entre personas, es normal. La mayoría de jugadores son niños o pubertos que se creen gángsters en un juego de cubos, pero si quieren cambiar las cosas o hacer algo bueno para no ser una copia de otra comunidad, deberían dejar de hacer lo que hacen todos y empezar a hacer cosas propias y originales. Ahora, después de todo lo dicho y explicado, creo que está muy clara la respuesta. ¿La comunidad de Bedrock PvP está muerta? Sí, al menos en un 80% por un estanque de ideas como lo fue en 2019. Como dije, todos estos temas influyen muchísimo, empezando por los minijuegos. Si los minijuegos no son atractivos, los servidores no crecen ni los creadores de contenido se interesan. Si los creadores de contenido no se interesan, el juego tiene menos visibilidad para el público que le interesa el PvP y les hace pensar que el juego está muerto. Si las comunidades hacen las cosas mal o en su defecto hacen las mismas cosas de siempre, el juego se vuelve monótono. Todo tiene que funcionar correctamente por estas tres partes, pero si una de estas partes falla, el juego empieza a desbalancear y a caer. Lamentablemente el juego nunca se interesó por la comunidad de PvP ni en Java ni en Bedrock y solo hemos sido nosotros que mantenemos a flote esta comunidad y la verdad es complicado porque en su mayoría te encuentras con gente inmadura, niños, gente con ego o incluso gente mala que solo viene a joder al juego y a los jugadores. Así que aunque el juego en su totalidad esté cayendo como por cuarta vez, ahora tengan en claro que son por todos estos factores que mencioné anteriormente y que nosotros somos los únicos que podemos cambiar esta realidad. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse ni entrar a los Discords en pantalla. Este oficialmente es mi regreso al juego, así que espero que sepan entender mi inactividad. Tampoco voy a decir las razones, pero este no es el último video que subiré este mes. Se viene un lanzamiento muy grande que tenía muchas ganas de hacer y que sé que les va a gustar. El iceberg definitivo de Minecraft Bedrock. Gracias por ver el video y espero tengan muchos likes para seguir trayendo más contenido. Un gusto. Adiós. One time for my LA sisters, one time for my LA lanes, you can't tell the difference.
One time for a who knows. Don't save her.